Buen día. Espero se encuentren bien. Hoy en Fútbol Piano Piano hablaremos de la evolución de las reglas que se han tenido en este maravilloso deporte. Recuerda, suscribirte a este canal. Como ya sabemos, el fútbol es el deporte más popular del mundo. Millones lo ven cada semana. Millones lo juegan en parques. Millones lo juegan en calles. Miles lo juegan en estadios. El juego une a personas de todos los continentes. El juego une a personas de todas las culturas. ¿Pero alguna vez te has parado a pensar en sus reglas? ¿De dónde vienen? El fútbol que amamos hoy no siempre fue así. Nació de un simple deseo de poner orden en el caos. Un grupo de hombres se reunió en un pub de Londres, la Freemasons Tavern. Querían crear un único conjunto de reglas para un juego con muchas versiones diferentes. Esta reunión fue un momento crucial en la historia del deporte, un punto de partida para un fenómeno global. El año era 1863. Antes de esto, el fútbol era salvaje y a menudo violento. Diferentes escuelas y clubes jugaban según sus propias reglas. Algunos permitían a los jugadores llevar el balón, como en el rugby. Otros permitían el hacking, patear en las espinillas. El juego era confuso y peligroso. El objetivo de la reunión fue estandarizar el deporte. La recién formada Asociación de Fútbol, o FA, quería un juego menos de fuerza bruta. Quería un juego más de habilidad. Querían un lenguaje universal del fútbol, seguro y entendible para todos. El 26 de octubre de 1863 se reunieron representantes de 11 clubes de Londres. Sus debates fueron apasionados y largos. El mayor punto de contención: correr con el balón en las manos. El otro: obstruir físicamente pateando a oponentes. Los clubes que favorecían un juego más físico se marcharon. Los que se quedaron acordaron 13 leyes fundamentales. Estas fueron las primeras reglas oficiales del fútbol asociación moderno. Sentaron las bases del hermoso juego y lo separaron del rugby. Fue el certificado de nacimiento del fútbol moderno. Estas reglas originales definieron lo básico. Establecieron la longitud máxima del campo. Establecieron el ancho máximo del campo. Especificaron el tamaño de la portería. En ese momento la portería no tenía travesaño, solo 2 postes verticales. Las reglas prohibieron llevar el balón. Las reglas prohibieron el hacking. A un jugador que atrapaba el balón de una patada, se le concedía un tiro libre. Estas sencillas regulaciones fueron semillas de un deporte complejo. Establecieron un juego basado en patear el balón. Establecieron un juego basado en el trabajo en equipo. Establecieron un juego basado en el juego limpio. Desde este humilde comienzo en un pub de Londres, el fútbol comenzó su viaje para conquistar el mundo, un partido a la vez. La historia del fútbol no se trata solo de su nacimiento, es una historia de cambio continuo. Las reglas establecidas en 1863 fueron solo un punto de partida. Desde entonces, el juego se ha reinventado una y otra vez. Cada nueva regla y cada pequeña modificación han tenido un impacto profundo en cómo se juega, en cómo se entrena e incluso en cómo se ve el fútbol. Estos cambios no se hicieron al azar. Fueron respuestas a problemas específicos a medida que el deporte se volvía más popular y competitivo. La evolución de las reglas es un viaje que refleja los valores cambiantes de la sociedad. ¿Por qué tuvieron que cambiar tanto las reglas? Hay 3 razones principales: seguridad, justicia, espectáculo. A medida que el juego se volvió más rápido y profesional, el riesgo de lesiones aumentó. Se necesitaban nuevas reglas para proteger a los jugadores de daños. Se necesitaban nuevas reglas para sancionar el juego peligroso. La justicia se convirtió en otro factor crucial. Los árbitros necesitaban mejores herramientas para asegurar que los partidos se decidieran por habilidad, no por trampas o violencia. Esto llevó a la introducción de penaltis, tarjetas, tecnología. El juego necesitaba ser justo para ser creíble. Cada cambio buscaba hacer el resultado de un partido más justo. Finalmente, el fútbol es entretenimiento.
Es un espectáculo que cautiva a una audiencia global. Muchos cambios en las reglas fueron diseñados para hacer el juego más emocionante y divertido de ver. Fomentar el fútbol de ataque. Aumentar el número de goles. Reducir las tácticas defensivas aburridas. Desde la ley del fuera de juego hasta la regla del pase hacia atrás. Se ha hecho un esfuerzo constante para mantener el juego dinámico y atractivo. Los administradores entendieron que para que el fútbol prosperara, tenía que ser un espectáculo, drama, emoción, momentos de magia. En este viaje, exploraremos los hitos clave en la evolución de las reglas del fútbol. Viajaremos en el tiempo para comprender las leyes originales y su formación a lo largo de las décadas. Examinaremos la introducción del tiro penal, la llegada de las tarjetas amarillas y rojas, la reciente y controvertida implementación del VAR. Nuestro objetivo es comprender cómo cada cambio transformó el juego en el campo y alteró su percepción pública. Esta es la historia de cómo un simple conjunto de 13 reglas se convirtió en el complejo marco legal que gobierna el deporte favorito del mundo hoy en día. El año 1863 no fue solo para fundar una asociación, fue para definir un deporte nuevo. Las 13 leyes creadas en ese pub de Londres fueron el ADN del fútbol moderno. Fueron simples, pero revolucionarias. Establecieron el campo de juego mismo. Las dimensiones máximas se fijaron en 200 yardas de largo, 100 yardas de ancho. Las porterías eran solo 2 postes verticales, a 8 yardas de distancia, sin cinta ni travesaño. Este era el escenario. El número de jugadores aún no estaba fijo. Los equipos a menudo acordaban el número antes de un partido. 15 jugadores por lado, 20 jugadores por lado. Estas reglas iniciales también dictaban cómo se podía jugar el balón. La decisión más crucial: prohibir correr con el balón en las manos. Esta regla separó al fútbol del rugby. Un jugador podía atrapar el balón de una patada, pero tenía que detenerse y hacer un tiro libre desde ese lugar. Esto fomentó un juego basado en patear y pasar, no en cargar. Las leyes prohibieron el hacking, el acto de patear a un oponente en la pierna. Esto hizo el juego más seguro y dependiente de la habilidad. El enfoque cambió de la intimidación física al arte de controlar el balón con los pies. Otra regla clave: el inicio del partido. Un saque inicial desde el centro comenzaría el juego. El equipo contrario no podía acercarse a menos de 10 yardas hasta que la pelota fuera pateada. Tras un gol, el equipo perdedor reiniciaba desde el centro. Esto creó una forma estructurada y justa de comenzar y reanudar el juego. Todavía no había árbitro, solo 2 jueces de campo, uno elegido por cada equipo. Sus decisiones no eran definitivas, tenían que apelar a un árbitro fuera del campo. El sistema era engorroso, pero fue el primer intento de arbitraje imparcial. El equipamiento era básico. El balón no estaba estandarizado, hecho de cuero, con una vejiga de cerdo inflada dentro. Su forma y peso variaban, haciendo el control impredecible. Los jugadores usaban ropa normal, gorras y fajas del club. No había espinilleras, ni botas con tacos. El juego era crudo y sin pulir. Estas 13 reglas proporcionaron el primer modelo. Crearon un marco para que los clubes jugaran con entendimiento compartido. Fue un comienzo simple. Cada regla fue deliberada para convertir el fútbol en un juego de habilidad, no solo de fuerza. Entre las primeras 13 leyes, una destacaba por su complejidad y su futura importancia. Esta era la regla del fuera de juego. La versión original era increíblemente estricta y estaba muy inspirada en las reglas del rugby. Decía que cualquier jugador estaba fuera de juego si estaba delante del balón. Esto significaba que un jugador solo podía recibir el balón si se lo pateaban desde atrás. En efecto, todos los jugadores tenían que permanecer detrás del balón en todo momento. Esta regla impedía por completo los pases hacia adelante a un compañero de equipo posicionado más cerca de la portería contraria. Regatear, patear el balón hacia adelante, perseguirlo.
Esta ley temprana del fuera de juego tuvo un impacto masivo en las tácticas. Animaba a los jugadores a avanzar en un grupo, regateando el balón, pasándolo de lado, pasándolo hacia atrás. El juego se veía muy diferente al de hoy. No había pases largos al hueco, a un delantero veloz. En cambio, los equipos avanzaban por el campo en una masa lenta y coordinada. Un jugador con el balón intentaría regatear a los oponentes, con sus compañeros de equipo siguiéndolo de cerca, listos para abalanzarse sobre cualquier balón suelto. Esto hizo que el juego fuera menos un espectáculo de pases y más una serie de duelos individuales y caóticos forcejeos por la posesión. Era una camisa de fuerza táctica. La regla fue creada para evitar el cazagoles. Esta es la práctica de un jugador esperando cerca de la portería contraria para una oportunidad fácil de marcar. Los fundadores querían que el juego fuera sobre trabajo en equipo y esfuerzo colectivo, no sobre individuos oportunistas al acecho de un gol fácil. Creían que obligar a los jugadores a permanecer detrás del balón aseguraría que los goles fueran el resultado de un juego hábil y un movimiento por el campo. La intención era noble. Se trataba de promover un cierto estilo de juego justo y activo. Sin embargo, la regla resultó ser demasiado restrictiva y rápidamente se convirtió en un punto de debate y revisión. Las limitaciones de esta regla se hicieron obvias muy rápidamente. Sofocó la creatividad e hizo que el fútbol de ataque fuera difícil. Los goles eran raros y el espectáculo sufrió. El primer cambio importante llegó solo 3 años después, en 1866. La Asociación de Fútbol modificó la ley. Ahora, estaba delante del balón, había menos de 3 oponentes entre él y la línea de gol. Fue un cambio monumental. Abrió la puerta para el pase hacia adelante. Por primera vez, un jugador podía pasar el balón a un compañero de equipo posicionado delante de él, siempre y cuando 3 defensores estuvieran todavía delante. Este cambio fue la primera gran liberación táctica en la historia del fútbol. El juego toma forma. A principios del siglo XX, la popularidad del fútbol explotó y la presión para mejorar las reglas creció con ella. El juego se estaba volviendo profesional y había más en juego. El siguiente cambio importante a la regla del fuera de juego llegó en 1925. La Junta Internacional de Fútbol, que se había convertido en la guardiana de las leyes, decidió actuar. Cambiaron el requisito de 3 oponentes a 2 oponentes entre el atacante y la línea de gol. Este ajuste aparentemente pequeño tuvo un efecto enorme e inmediato. Fue uno de los cambios de reglas más importantes en la historia del deporte, diseñado específicamente para aumentar el número de goles. El impacto fue dramático. En la temporada de 1924 a 25, bajo la antigua regla, se marcaron 4.700 goles en las divisiones superiores. En la temporada de 1925 a 26, con la nueva regla de 2 jugadores, ese número saltó a 6.373. Eso fue un aumento de más del 35%. Los atacantes de repente tuvieron mucho más espacio para trabajar. La trampa del fuera de juego se volvió más difícil de ejecutar y el equilibrio de poder cambió decisivamente de la defensa al ataque. Este cambio llevó directamente a la creación de nuevas formaciones tácticas, como el famoso sistema WM, desarrollado por el entrenador del Arsenal, Herbert Chapman, para hacer frente a la nueva libertad de ataque. Esta era también vio la estandarización de otros elementos básicos. El travesaño se hizo obligatorio en 1882, definiendo finalmente la altura exacta del gol. Antes de esto, un gol podía marcarse a cualquier altura entre los postes, lo que provocaba muchas discusiones. El penalti se introdujo en 1891, otra regla que cambió el juego y que exploraremos más adelante. El tamaño y el peso del balón se estandarizaron oficialmente en 1937, asegurando la consistencia en todos los partidos. Estos pueden parecer detalles menores, pero fueron esenciales para crear un juego justo y universal. Cada cambio trajo más orden y claridad al campo. A finales de la década de 1920, el juego de fútbol era reconocible.
Tenía 11 jugadores en cada equipo, un árbitro, 2 jueces de línea, un campo definido con travesaños en las porterías y una regla de fuera de juego que fomentaba el juego de ataque. Los pasos iniciales dados en 1863 habían llevado a un deporte sofisticado y dinámico. El viaje desde los caóticos juegos populares hasta esta competencia estructurada fue impulsado por una búsqueda constante de claridad, justicia y emoción. La evolución temprana de las reglas básicas y la ley del fuera de juego sentaron las bases sobre las que se construyó el juego moderno. Pero esto fue solo el principio. Nuevos desafíos relacionados con la disciplina y la seguridad estaban a la vuelta de la esquina. El nacimiento del penalti. A medida que el fútbol se volvía más competitivo, surgió un nuevo problema: las faltas cínicas. ¿Qué sucede cuando un defensa detiene deliberadamente un gol seguro rompiendo las reglas? Al principio, el castigo era solo un tiro libre, sin importar dónde ocurriera la falta. Un defensa podía tocar el balón con la mano en la línea de gol o hacer tropezar a un atacante que estaba a punto de marcar, y el equipo atacante solo obtenía un tiro libre indirecto. Esto no era un castigo justo. La defensa podía simplemente formar una barrera de jugadores a pocos metros del balón, haciendo casi imposible marcar. La ley era inadecuada. No castigaba justamente una falta que impedía un gol obvio. La idea de un castigo más severo vino de Irlanda. Un hombre llamado William Macroom, portero y miembro de la Asociación Irlandesa de Fútbol, propuso el penalti en 1890. Su idea era simple, pero radical. Si un jugador cometía una falta deliberada dentro de las 12 yardas de su propia línea de gol, el equipo contrario recibiría un tiro directo a portería desde un punto a 12 yardas de distancia. Solo el portero podía interponerse entre el lanzador y la portería. La propuesta fue recibida inicialmente con resistencia. Algunos lo veían como poco caballeroso. Lo llamaron la pena de muerte. La idea de que un solo tiro pudiera decidir un partido les parecía demasiado dramática a los tradicionalistas del deporte. A pesar del escepticismo inicial, la necesidad de tal regla era innegable. Un incidente famoso en un partido de cuartos de final de la Copa FA de 1891 entre el Stoke City y el Notts County forzó la situación. En los minutos finales del partido, un defensa del Stoke golpeó deliberadamente el balón con la mano desde su propia línea de gol, evitando un gol seguro. Al Notts County se le concedió un simple tiro libre, que el Stoke defendió fácilmente, y el partido terminó en empate. La flagrante injusticia de la situación provocó una protesta pública. Quedó claro que las reglas tenían que cambiar para disuadir este tipo de comportamiento antideportivo. La credibilidad del juego estaba en juego. Solo unos meses después, en junio de 1891, la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol adoptó oficialmente el penalti en las leyes del juego. Fue una decisión monumental. El penalti introdujo un nuevo nivel de drama y justicia en el fútbol. Creó un duelo 1 a 1 entre el lanzador y el portero. Lanzador-portero, un momento de pura tensión que podía cambiar el rumbo de un partido en un instante. Fue un poderoso elemento disuasorio contra el juego sucio en la zona más peligrosa del campo. La introducción del penalti fue una clara declaración. El juego no toleraría ganar a cualquier costo. Fue un gran paso para asegurar que prevaleciera la equidad. El penalti ayudó a solucionar las faltas dentro del área de penalti, pero el problema de la violencia en el campo estaba lejos de resolverse. A medida que el fútbol se convertía en un deporte profesional con mayores apuestas, el lado físico del juego a menudo cruzaba la línea hacia la agresión total. Las entradas se volvieron más imprudentes. Los incidentes sin balón se hicieron más comunes. El árbitro tenía el poder de conceder tiros libres. También podía expulsar a un jugador del campo. Pero estas decisiones a menudo eran confusas. Un árbitro simplemente señalaba la banda para indicar expulsión. No había una señal universal. Esto a menudo conducía a malentendidos, discusiones
e incluso a que los jugadores se negaran a abandonar el campo. El problema llegó a un punto crítico en la Copa del Mundo de 1966 en Inglaterra. El partido de cuartos entre Inglaterra y Argentina se hizo famoso por su hostilidad y violencia. La prensa inglesa lo apodó La Guerra. El partido estuvo marcado por constantes faltas y por disputas continuas. El capitán argentino Antonio Ratín fue expulsado por el árbitro Rudolf Kreitlein. Ratín no hablaba alemán y dijo no entender la decisión. Se negó a abandonar el campo. Discutió con el árbitro durante varios minutos, gesticulando y exigiendo un traductor. El partido se detuvo casi 10 minutos mientras el caos crecía en Wembley. El incidente fue transmitido por todo el mundo. Fue un momento de vergüenza para el deporte. Ken Aston, árbitro inglés a cargo de los oficiales, observaba todo. Empezó a pensar cómo resolver el problema de comunicación. Cómo dejar clara una decisión a jugadores, entrenadores y espectadores sin importar el idioma. Se necesitaba una señal simple, visual y universal. De camino a casa, Aston se detuvo en un semáforo en Kensington High Street. Vio las luces cambiar de ámbar a rojo y tuvo una idea. Se dio cuenta de que los colores del semáforo podían usarse como código en el fútbol. Amarillo para precaución, rojo para detenerse. Mostrar una tarjeta amarilla sería una advertencia formal. Una tarjeta roja significaría expulsión inmediata. Un sistema codificado por colores sería entendido universalmente. Trascendería barreras de idioma y aportaría claridad y autoridad. Cambió para siempre la gestión de la disciplina en el fútbol. La idea del semáforo de Ken Aston fue brillante por su simpleza. Él presentó su propuesta de tarjetas a la FIFA: tarjeta amarilla, tarjeta roja, y el sistema fue adoptado oficialmente para la Copa del Mundo de 1970 en México. Las tarjetas fueron una revolución en el arbitraje. Proporcionaron una manera clara visual no verbal. Una tarjeta amarilla servía como una advertencia pública, haciendo saber a todos en el estadio que un jugador estaba en la cuerda floja. Una segunda tarjeta amarilla para el mismo jugador llevaría automáticamente a una tarjeta roja, lo que significaba la expulsión del partido. La tarjeta roja era la sanción máxima, una señal inequívoca de que un jugador debía abandonar el campo de inmediato. El impacto de las tarjetas fue inmediato. En el partido inaugural de la Copa del Mundo de 1970 entre México y la Unión Soviética, se mostró la primera tarjeta amarilla en la historia de los mundiales. Aunque hay cierto debate sobre quién la recibió, la señal fue clara para todos. Por primera vez, existía un sistema formal y registrado para las amonestaciones. Esto creó una nueva dimensión táctica. Un jugador con tarjeta amarilla tenía que ser más cuidadoso, ya que otra falta podría hacer que su equipo se redujera a 10 hombres. Los entrenadores ahora tenían que considerar sustituir a un jugador que corría el riesgo de ser expulsado. Las tarjetas añadieron una nueva capa de estrategia y tensión al juego. Las tarjetas también empoderaron al árbitro. Ya no eran solo una persona que tomaba decisiones verbales. Eran un oficial con herramientas claras para hacer cumplir las reglas. La autoridad visual de una tarjeta levantada en alto no dejaba lugar a dudas. Redujo las discusiones y el caos que habían plagado partidos como el enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina de 1966. El sistema fue tan exitoso que fue rápidamente adoptado por ligas de todo el mundo. Las tarjetas amarillas y rojas se convirtieron en una parte fundamental del lenguaje del fútbol, un símbolo universal de disciplina y juego limpio que cada aficionado, de cualquier país, podía entender al instante. Con los años, las reglas sobre lo que constituye una falta de tarjeta amarilla o roja se han perfeccionado. Entradas imprudentes, faltas profesionales que niegan una oportunidad de gol, conducta violenta, comportamiento antideportivo, disidencia de palabra o acción, infracción persistente de las reglas. Esto proporcionó una mayor consistencia en el arbitraje.
Las tarjetas no eran solo una herramienta de comunicación, se convirtieron en un marco legal dentro del juego, asegurando que ofensas similares fueran castigadas de manera similar, haciendo el deporte más justo y predecible para todos los involucrados. La introducción de las tarjetas fue un gran paso, pero el impulso para mejorar la seguridad de los jugadores continuó. El fútbol en los 1970 y 1980 todavía podía ser increíblemente físico, y las lesiones que terminaban con la carrera eran una preocupación seria. Una de las maniobras más peligrosas era la entrada por detrás. Un jugador corriendo a toda velocidad era completamente vulnerable a un oponente que se deslizaba desde su punto ciego. Este tipo de desafío a menudo resultaba en lesiones graves de pierna y tobillo. Durante mucho tiempo, los árbitros tuvieron discreción sobre cómo castigarlo. Algunos daban una tarjeta amarilla, otros solo un tiro libre. Esta inconsistencia no logró disuadir la práctica peligrosa. El punto de inflexión llegó en el periodo previo a la Copa del Mundo de 1994. La FIFA decidió adoptar una postura firme para proteger a los jugadores más creativos y habilidosos del deporte, que a menudo eran los objetivos principales de tales faltas. El organismo rector emitió una nueva directiva. Cualquier entrada por detrás que pusiera en peligro la seguridad de un oponente sería castigada con una tarjeta roja directa. Este fue un cambio significativo. Eliminó la discreción del árbitro e hizo que el castigo fuera obligatorio. El mensaje era claro. La entrada por detrás ya no era una parte aceptable del juego. El objetivo era fomentar la habilidad y el juego de ataque sobre la fuerza bruta. Esta regla tuvo un efecto profundo en la defensa. Los defensas tuvieron que volver a aprender por completo cómo placar. Tuvieron que concentrarse en ganar el balón desde el frente o el costado, usando el tiempo y la técnica en lugar de la agresión. El arte de la entrada deslizante cambió para siempre. Si bien algunos tradicionalistas se quejaron de que el juego se estaba volviendo blando, la medida fue ampliamente elogiada por hacer que el fútbol fuera más seguro. El número de lesiones por entradas peligrosas disminuyó, y los jugadores de ataque se sintieron más protegidos. Esto permitió que jugadores con talento como Roberto Baggio, Romario, Hristo Stoichkov brillaran en la Copa del Mundo de 1994, convirtiéndola en uno de los torneos más entretenidos de la historia. Este enfoque en la seguridad del jugador ha seguido dando forma a las reglas. En 1998, la tarjeta roja por una entrada por detrás se solidificó, y se han emitido más directivas para castigar las entradas con fuerza excesiva o aquellas que usan los tacos con una tarjeta roja. La falta profesional, detener deliberadamente una clara oportunidad de gol, también se convirtió en una infracción de tarjeta roja obligatoria. Estas medidas, combinadas con el penalti y el sistema de tarjetas, crearon un marco sólido para la disciplina. Transformaron el fútbol de un juego donde la violencia a menudo era tolerada en un deporte donde la seguridad de los jugadores y los principios del juego limpio son primordiales. El juego se estaba volviendo más seguro, más justo y más espectacular. Durante casi un siglo, un equipo de fútbol era solo los 11 jugadores que iniciaban el partido. Si un jugador se lesionaba, el equipo tenía que jugar con 10 hombres. No había sustituciones por razones tácticas y ninguna por lesiones. Esto hacía del juego una pura prueba de resistencia. Los mismos 11 jugadores tenían que durar los 90 minutos completos, sin importar la fatiga o los golpes. Esta realidad influía mucho en las tácticas. Los entrenadores tenían que elegir jugadores que no solo fueran hábiles, sino también increíblemente resistentes. El ritmo del juego era naturalmente más lento, ya que los jugadores tenían que conservar energía. La idea de meter piernas frescas para cambiar el partido simplemente no existía. Los 11 titulares lo eran todo. La primera grieta en esta regla tan estricta apareció en 1958. Por primera vez, a los equipos se les permitió sustituir a su portero si se lesionaba. Poco después, un jugador de campo también podía ser reemplazado, pero solo debido a una lesión. Este fue un pequeño paso, pero muy importante.
reconocía las exigencias físicas del juego y ofrecía una red de seguridad. Sin embargo, la regla era estricta. La sustitución solo podía hacerse si un jugador realmente no podía continuar. Era una medida de compasión, no una herramienta táctica. El juego seguía siendo, en el fondo, sobre la resistencia de los jugadores titulares. Las manos de un entrenador estaban atadas 11 que el partido comenzaba. La verdadera revolución llegó a finales de los 1960 y fue totalmente adoptada en la Copa del Mundo de 1970. Por primera vez, se permitieron las sustituciones por razones tácticas. Los entrenadores ahora podían reemplazar a jugadores que estaban cansados, jugadores que estaban jugando mal, o jugadores que simplemente no eran adecuados para la situación cambiante en el campo. Al principio, solo se permitían 2 sustituciones. Esto podría parecer limitado para los estándares de hoy, pero en ese momento fue un cambio enorme. El banquillo ya no era solo un lugar para los reservas que esperaban una lesión. Se convirtió en un arma estratégica. El entrenador era ahora un participante activo durante los 90 minutos, capaz de influir directamente en el juego con sus decisiones. Este cambio alteró fundamentalmente la naturaleza de la formación de la plantilla y la dirección del equipo. Ya no era suficiente tener unos 11 titulares fuertes. Un equipo ahora necesitaba un banquillo fuerte. Los suplentes se convirtieron en especialistas. Un entrenador podía tener un extremo rápido para meter contra un lateral cansado, un delantero alto para ataques aéreos al final del partido, o un mediocampista defensivo para proteger una ventaja. El juego se convirtió en una partida de ajedrez de 90 minutos, no solo una batalla física. La introducción de las sustituciones tácticas dio origen al concepto moderno de supersuplente, un jugador que podía salir del banquillo y cambiar por sí solo el resultado de un partido. El fútbol nunca volvería a ser el mismo. La habilidad de hacer sustituciones tácticas abrió un nuevo mundo de posibilidades para los entrenadores. Transformó su papel de planificador antes del partido a un táctico durante el juego. La regla de los 2 sustitutos de los 1970 y 80 era un recurso delicado. Un entrenador tenía que ser sabio. ¿Deberían usar un sustituto temprano para arreglar un problema o guardarlo para un empuje tardío? Una sustitución equivocada podría salir mal. Una brillante podría ser aclamada como un golpe de genio. Esto añadió una nueva capa de drama y análisis al deporte. Las decisiones del entrenador en la banda se volvieron tan examinadas y celebradas como las acciones de los jugadores en el campo. Sus apuestas eran ahora parte del espectáculo. A medida que el ritmo y la intensidad física del juego aumentaron, también lo hizo la demanda de más flexibilidad. La regla de los 2 sustitutos comenzó a sentirse restrictiva. En 1995, la regla cambió a 2 más 1, significando 3 sustitutos en total, con el tercero solo para reemplazar a un portero lesionado. Luego se simplificó a permitir 3 sustituciones por cualquier motivo. Este cambio dio a los entrenadores más poder para alterar la forma y enfoque del equipo. Permitió que jugadores más especializados tuvieran impact y aumentó el ritmo al introducir jugadores frescos en la segunda mitad. La evolución no se detuvo. La pandemia de COVID-19 en el año 2020 trajo otro cambio. Para enfrentar la congestión de partidos y el aumento de la tensión física, se introdujo temporalmente la regla de 5 sustitutos. Al principio fue una medida de emergencia. Muchas ligas la encontraron beneficiosa. Permitió mejor gestión de la fatiga y redujo el riesgo de lesiones. También dio flexibilidad táctica sin precedentes, pudiendo cambiar casi la mitad de los jugadores de campo. Lo temporal se convirtió en permanente. La regla de 5 sustitutos cambió el juego, sobre todo para clubes con plantillas profundas. Banquillos llenos de estrellas internacionales, listas para entrar y castigar a un oponente cansado. Algunos críticos dicen que crea una ventaja injusta para clubes ricos. Otros lo elogian por mantener la intensidad y priorizar el bienestar. Independientemente del debate,
El viaje de cero sustitutos 235 muestra cómo las reglas se han adaptado para hacer al fútbol más dinámico, estratégico y manejable. Los cambios tácticos no solo fueron impulsados por las sustituciones. Las reglas diseñadas para dar forma al flujo del juego también obligaron a los entrenadores a adaptarse. Una de las más significativas fue la introducción de la regla del pase hacia atrás en 1992. Antes de esto, a los porteros se les permitía recoger un balón que les era pateado deliberadamente por un compañero de equipo. Esto llevó a una táctica común e increíblemente aburrida. Un equipo que iba ganando simplemente pasaba el balón a su portero, quien lo recogía. Esperaba que un oponente se acercara y luego lo rodaba. Esto hacía perder enormes cantidades de tiempo y mataba el espectáculo. La Copa del Mundo de 1990 fue notoria por este juego negativo, convirtiéndose en uno de los torneos con menos goles en la historia. La FIFA sabía que tenía que actuar. En 1992, la ley fue cambiada. A los porteros ahora se les prohibía manejar el balón si les era pasado intencionalmente por los pies de un compañero de equipo. Este simple cambio de regla tuvo un impacto masivo e inmediato. Obligó a los porteros a convertirse en mejores futbolistas. Ahora tenían que ser capaces de controlar el balón con los pies y pasarlo con precisión bajo presión. El papel del portero líbero, un portero que se siente cómodo jugando fuera de su área de penalti, comenzó a surgir. El juego se volvió más rápido y continuo. Los equipos ya no podían matar fácilmente el reloj dándole el balón a su portero. Otra regla que dio forma a las tácticas fue la aclaración del tiempo añadido. Durante décadas, la cantidad de tiempo añadido por paradas era un misterio, decidido únicamente por el árbitro. Esto llevó a la frustración y a acusaciones de parcialidad. En la década de 1990, se introdujo el cuarto árbitro, con la tarea de mostrar la cantidad mínima de tiempo añadido en un tablero electrónico. Esto aportó transparencia al final de cada mitad. También creó una nueva fase táctica del juego. Saber exactamente cuánto tiempo queda le permite a un equipo planificar sus ataques finales o su estrategia defensiva con mayor precisión. Convirtió los minutos finales en un período de juego frenético y calculado. Las reglas sobre la mano también han sido una fuente constante de debate táctico. Las leyes se han modificado repetidamente para definir qué constituye una mano deliberada. ¿Es una posición antinatural del brazo? ¿El brazo hace que el cuerpo sea más grande? Estos cambios sutiles afectan cómo los jugadores defienden en el área de penalti. Los defensores ahora a menudo colocan sus brazos detrás de sus espaldas para evitar cualquier riesgo de conceder un penalti. Esta postura defensiva es una adaptación táctica directa a un cambio de regla. Juntos, la regla del pase hacia atrás, el tiempo de descuento transparente y las leyes cambiantes de la mano han obligado a los equipos y a los entrenadores a ser más inteligentes, más hábiles y más honestos en cómo juegan el juego. La regla del fuera de juego siempre ha sido un pilar central de las tácticas de fútbol. Como vimos, el cambio de una regla de 3 jugadores a una de 2 jugadores en 1925 revolucionó el juego al fomentar los goles. Rápidamente, aprendieron a usar la nueva regla de forma defensiva. La trampa del fuera de juego se convirtió en una táctica popular. Es un movimiento coordinado de la línea defensiva. Todos avanzan al unísono justo antes del pase. Si se sincroniza correctamente, deja al atacante en fuera de juego y detiene el ataque. Es una estrategia de alto riesgo y alta recompensa que exige disciplina y comunicación. Durante muchos años la regla tuvo una ambigüedad clave. Un jugador podía ser penalizado solo por estar en posición de fuera de juego, aunque no participara. Eso provocaba ataques anulados por jugadores que ni siquiera tocaban la jugada. Se percibía como injusto y contrario al espíritu del juego. El juego necesitaba más matices, distinguir posición de interferencia. En 1990, la ley se modificó. Solo sería penalizado quien obtuviera ventaja por la posición. En 2005,
se aclaró la interpretación actual. Solo está en fuera de juego si está activamente involucrado. Interferir con el juego. Interferir con un oponente. Obtener una ventaja. Esto complicó la ejecución de la trampa del fuera de juego. Ya no bastaba con un compañero en posición pasiva para frenar un ataque. El enfoque se desplazó a las acciones del receptor del balón. La interpretación moderna ha cambiado la táctica. Más beneficio de la duda al atacante. Permite ataques más fluidos y carreras desde posiciones de fuera de juego si no se involucran. En respuesta, las defensas evolucionaron. Mantener la línea, seguir corredores y reaccionar. La introducción del VAR convierte estas decisiones en milímetros, pero la regla sigue perfeccionándose para promover el juego de ataque. Durante más de un siglo, la decisión más importante en el fútbol se dejó a los ojos humanos. ¿Cruzó el balón la línea? Un árbitro tenía que tomar esta decisión crucial en una fracción de segundo, a menudo desde un ángulo difícil y con un área de penalti abarrotada que le impedía la vista. Esto llevó a innumerables momentos de controversia, conocidos como goles fantasma. Se concedía un gol cuando el balón no cruzaba la línea, o no se concedía cuando claramente sí lo hacía. Eran parte del tejido del juego, una fuente de debate interminable en pubs y periódicos. Pero a medida que lo que estaba en juego en el fútbol profesional aumentaba, las peticiones de una solución más fiable se hicieron más fuertes. El juego necesitaba certeza. El punto de inflexión llegó durante la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica. En un partido de octavos de final entre Alemania e Inglaterra, el centrocampista inglés Frank Lampard lanzó un hermoso disparo de larga distancia. El balón golpeó la parte inferior del larguero, rebotó y claramente cruzó la línea de gol por un margen considerable antes de volver a salir. El portero alemán, Manuel Neuer, rápidamente agarró el balón y siguió jugando. El árbitro y su asistente, ambos mal posicionados para ver el evento con claridad, dejaron seguir el juego. No se concedió gol. En ese momento, Inglaterra perdía 2-1. Un gol habría empatado el partido. En cambio, Alemania ganó 4-1, eliminando a Inglaterra del torneo. El mundo entero vio el gol. Millones de personas que veían la televisión vieron las repeticiones desde múltiples ángulos. Fue un gol innegable. El árbitro fue la única persona importante que no lo vio. El incidente fue una vergüenza mundial para la FIFA. Destacó lo absurdo de depender únicamente del ojo desnudo, cuando la tecnología ofrecía una solución simple y definitiva. El debate ya no era si se debía usar la tecnología, sino cómo y cuándo. La presión sobre los organismos rectores del fútbol se hizo inmensa. Ya no podían ignorar las peticiones de cambio. La credibilidad del deporte dependía de encontrar una manera de tomar la decisión más básica en el fútbol correctamente, cada vez. En respuesta al incidente de Lampard y otras controversias similares, la International Football Association Board finalmente abrió la puerta a la tecnología. Después de años de resistencia, comenzaron a probar varios sistemas de tecnología de línea de gol. Los sistemas elegidos utilizaban cámaras de alta velocidad o un campo magnético con un sensor especial dentro del balón. La tecnología fue diseñada para enviar una señal instantánea a un reloj que llevaba el árbitro en el momento en que todo el balón cruzaba toda la línea. Después de pruebas exitosas, la GLT fue aprobada oficialmente en 2012. Se utilizó por primera vez en la Copa del Mundo de 2014 en Brasil, poniendo fin a la era del gol fantasma. La tecnología de la línea de gol resolvió un problema específico, pero abrió un debate más grande. Si la tecnología podía usarse para decisiones de gol, ¿por qué no para otros momentos cruciales que cambian el juego? Decisiones de penalti incorrectas, identidades equivocadas para las tarjetas rojas, decisiones de fuera de juego demasiado difíciles de juzgar. El siguiente paso lógico fue darle al árbitro una forma de revisar estos incidentes. Esto llevó al desarrollo del árbitro asistente de video, o VAR. La idea: un equipo de oficiales en una sala remota, con acceso a todas las cámaras de transmisión y repeticiones. Luego podrían aconsejar al árbitro en el campo sobre errores claros y obvios.
La misión del VAR era simple: mínima interferencia, máximo beneficio. No fue diseñado para volver a arbitrar todo el partido. Su alcance se limitó a 4 tipos de situaciones que cambian el partido: goles, decisiones de penalti, incidentes de tarjeta roja directa, casos de identidad equivocada. El árbitro en el campo seguiría tomando la decisión inicial. El VAR solo intervendría si el video mostraba un error claro y obvio. El árbitro podría aceptar el consejo del VAR o revisar el incidente en un monitor al borde del campo. Este proceso fue diseñado para asegurar que las decisiones más importantes fueran correctas, agregando una nueva capa de justicia al juego. El VAR fue incluido en las reglas de juego en 2018 y debutó en la Copa del Mundo en Rusia ese mismo año. Su impacto fue inmediato y profundo. En el partido Francia versus Australia, se concedió un penalti a Francia tras revisión en la pantalla al borde del campo. Fue el primer penalti asistido por VAR en la historia del Mundial. A lo largo del torneo, el VAR corrigió numerosas decisiones: anular goles incorrectamente invalidados, conceder penaltis pasados por alto en tiempo real. Los defensores lo aclamaron como una victoria para la justicia. Sin embargo, la introducción del VAR ha sido polémica. Ha creado tanta controversia como ha resuelto. Los aficionados se quejan de las largas demoras en las revisiones. Dicen que interrumpe el flujo y la emoción del juego. El estándar de error claro y obvio es subjetivo. Eso lleva a una aplicación inconsistente. Las decisiones de fuera de juego, verificadas con precisión forense, pueden anular un gol por la axila o por el dedo del pie de un jugador 1 milímetro delante. Esto genera frustración y la sensación de que la tecnología es demasiado clínica, robando al juego su elemento humano. El VAR es un trabajo en progreso, una tecnología que aún busca su lugar en el corazón del fútbol. Las discusiones sobre el VAR, especialmente en las decisiones de fuera de juego, hicieron que los que escriben las reglas del fútbol buscaran soluciones aún más avanzadas. El problema con el VAR en los fueras de juego es que todavía necesita que una persona dibuje líneas a mano en la pantalla para decidir la posición de los jugadores. Este proceso puede ser lento y puede tener errores humanos. El objetivo era encontrar un sistema que fuera más rápido, más exacto, menos dependiente de opiniones. Esto llevó al desarrollo de la tecnología semiautomática de fuera de juego. A menudo se le llama el juez de línea robot porque usa inteligencia artificial para tomar decisiones de fuera de juego casi al instante, sin necesidad de dibujar líneas a mano. El sistema funciona combinando 2 tipos de tecnología. Un sensor dentro de la pelota de fútbol sigue su posición exacta en el campo 500 veces por segundo. Varias cámaras especiales instaladas bajo el techo del estadio siguen hasta 29 puntos de datos en el cuerpo de cada jugador, creando un modelo animado de esqueleto. La inteligencia artificial luego combina los datos de la pelota y los datos de seguimiento de las extremidades. Si un jugador atacante recibe la pelota en posición de fuera de juego, el sistema envía automáticamente una alerta a los árbitros del VAR. Todo esto sucede en pocos segundos. Los árbitros del VAR luego validan rápidamente la decisión propuesta antes de informar al árbitro en el campo. Para que los aficionados entiendan, se genera una animación en 3 dimensiones que muestra la decisión de fuera de juego y se muestra en las pantallas del estadio y en las transmisiones de televisión. Esta tecnología fue probada con éxito en la Copa Árabe y la Copa Mundial de Clubes, antes de usarse en la Copa Mundial de 2022 en Qatar. La SAOT fue responsable de varias decisiones importantes durante el torneo, incluyendo anular un gol de Argentina en su primer partido contra Arabia Saudita. Demostró ser más rápida y más constante que el proceso manual del VAR. La implementación de la SAOT representa lo más avanzado de la tecnología en el fútbol. Busca quitar lo que depende de opiniones y lo que toma mucho tiempo de las decisiones de fuera de juego, haciendo que las decisiones sean más rápidas y exactas. Aunque algunos puristas se preocupan por el creciente papel de la tecnología,
Estas novedades son impulsadas por los mismos objetivos que han dado forma a las reglas del fútbol durante 150 años: buscar la justicia y lo justo. El desafío para el futuro será integrar esta tecnología sin problemas, asegurando que apoye a los árbitros sin opacar el drama humano y la pasión que hacen del fútbol el deporte hermoso. Las reglas seguirán cambiando, equilibrando la tradición con las posibilidades de lo moderno. El viaje de las reglas del fútbol es una historia notable de adaptación y progreso. Comenzó en un pub de Londres en 1863 con un simple conjunto de 13 leyes diseñadas para poner orden en un pasatiempo caótico. Desde esos rudimentarios comienzos, el juego ha evolucionado hasta convertirse en un espectáculo global regido por un complejo marco legal. Cada cambio, desde la primera regla de fuera de juego hasta la introducción del penalti, fue una respuesta directa a un problema específico. Cada nueva ley buscaba encontrar un delicado equilibrio: la equidad, la seguridad del jugador y el puro entretenimiento del deporte. El objetivo siempre ha sido crear un juego que sea justo, seguro de jugar y emocionante de ver para millones en todo el mundo. Esta evolución muestra que el fútbol no es una entidad estática, es un juego vivo y que respira, que refleja los tiempos. La introducción de las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas trajo un lenguaje universal de disciplina al campo, domando la violencia histórica. La regla del pase hacia atrás y los constantes refinamientos de la ley de fuera de juego fueron intentos deliberados de fomentar el fútbol de ataque y aumentar el espectáculo. La llegada de las sustituciones transformó el papel del entrenador, añadiendo capas de profundidad estratégica. Las reglas han sido constantemente moldeadas por el deseo de proteger a los jugadores, recompensar la habilidad sobre el cinismo y asegurar que el juego siga siendo dinámico y convincente para cada nueva generación. Ahora, mientras nos encontramos en una era de intervención tecnológica sin precedentes, la evolución continúa. El debate sobre el VAR y la tecnología de fuera de juego semiautomática resalta la tensión entre la búsqueda de la justicia perfecta y la preservación del ritmo y el flujo humano del juego. El futuro, sin duda, traerá más tecnología, quizás para monitorear el tiempo de juego del balón o para ayudar con otras decisiones arbitrales. Pero las preguntas centrales seguirán siendo las mismas. ¿Cómo mantenemos el juego justo? ¿Cómo protegemos a los jugadores? Y lo más importante, ¿cómo nos aseguramos de que no perdamos la esencia simple y hermosa del fútbol? Las reglas seguirán cambiando, pero el alma del juego debe perdurar. Después de hablar de este apasionante tema, ¿qué cambios le harías a las reglas del fútbol? En lo personal, yo cambiaría a que solo un jugador cobre los 5 penales, porque considero que el portero está en mucha desventaja y, mejor aún, que el capitán de cada equipo los cobre. ¿Tú qué piensas? ¿Es buena idea? Suscríbete a este canal para seguir escuchando estos temas.